Dios les bendiga, hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios y Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y del glorioso Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor porque nos ha concedido, estamos ya en la recta final del mes de diciembre del año 2025. De verdad, qué bendición haber iniciado juntos este año 2025, predicando la palabra, estudiando la palabra y, como es el nombre de este su programa, escudriñando las Escrituras. Así hemos estado ya por algunos años y estamos muy gozosos. Estamos muy agradecidos porque ya hoy, 21 de diciembre del 2025, este será nuestro último programa del año 2025. ¿Qué nos espera más adelante? La próxima semana, ya dentro de 10 días, el año va a finalizar. Y no sabemos si mañana todavía estaremos con vida. Eso es lo asombroso, ¿verdad? Uno se puede sentir con salud, con bienestar, pero la muerte no hace acepción de personas. Eso el Señor lo determina cuando cada uno de nosotros va a partir de esta tierra. Pero si el Señor nos concede la vida, dentro de 10 días estaremos finalizando este año. Y repito, este es el último programa del año 2025. Un servidor, amigo, hermano en Cristo, Rigoberto Yol, les agradece su compañía, les agradece su sintonía, les agradece sus oraciones, sus comentarios, buenos comentarios que nos animan a seguir adelante, sus oraciones, así como también agradecemos a Dios y a aquellas personas que nos han criticado de una forma negativa. Esto es así, ¿verdad? Servirle a Dios. Nuestro objetivo es agradar a Dios, predicar la verdad, predicar la palabra, y nos hemos dado cuenta que algunos se han ofendido, nos han llamado, nos han escrito, ofendidos, molestos, pero no hay ningún inconveniente, no estamos molestos, al contrario, bendecimos a cada uno con todo nuestro corazón, oramos por cada uno, por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que nos llama, que nos escribe. Pedimos a Dios que se revele a la vida de aquellas personas, de aquellas familias que aún no le han conocido. En lo personal, hermanos y amigos, quiero agradecerles sus oraciones, esas palabras motivadoras. Hemos tenido casos en que nos escriben pidiendo algún consejo, situaciones difíciles. Hermanos y amigos, es que tenemos que comprender que estamos viviendo en el reloj de Dios los tiempos finales. Y la palabra de Dios dice que estos tiempos finales son muy difíciles, son muy peligrosos. El pecado se ha aumentado, la crisis a nivel global, a nivel mundial, va creciendo. La crisis en el área política, en lo social, en lo familiar, en lo económico, en todas las áreas de la vida hay una crisis. ¿Por qué sucede todo esto? Porque, hermanos y amigos, pronto la iglesia del Señor será arrebatada. Y al nomás la iglesia ser arrebatada, comienza 7 años de terrible, grande tribulación. Hará su aparición el anticristo. Por eso es que hay esta crisis a nivel mundial. Los gobiernos no hayan soluciones, se unen gobiernos como la Unión Europea, como la ONU, etcétera, buscando un bienestar para la población.
pero humanamente esto ya no tiene solución. Así que, iglesia del Señor, ánimos, pueblo del Señor, ánimos, sigamos adelante. Estamos así como a punto de finalizar este año 2025, estamos a punto de finalizar nuestra trayectoria, nuestro peregrinaje sobre la tierra como iglesia de Cristo. Pronto sonará la trompeta, aleluya, y por eso debemos estar debidamente preparados para irnos con el Señor. Así que estamos agradecidos, estamos en nuestro último programa, hoy domingo 21 de diciembre, nuestro último programa del año 2025. Si el Señor nos concede vida, salud y esta puerta abierta aquí en Vidavisión, Canal 99, el año 2026, seguiremos proclamando las buenas nuevas de salvación a través de su programa, Escudriñando las Escrituras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Queremos recordarles que aún tenemos algunas Biblias. En la portada de esta Biblia que estamos obsequiando a aquellas familias, a aquellas personas que no tienen una Biblia, hemos obsequiado algunas, el Señor nos ha permitido, nos ha provisto y estamos compartiendo con las familias que necesitan un ejemplar de la palabra del Señor. Me gusta esta portada, Santa Biblia, está el rostro, la cabeza, digamos, de un león y abajito está un cordero. Son símbolos en la Biblia que representan al Señor Jesús. Jesucristo, en la palabra del Señor en Apocalipsis, dice que el león de la tribu de Judá ha vencido. Por eso es que la iglesia del Señor es una iglesia vencedora. Abajo está el corderito. Esto nos representa a Jesús, el Cordero de Dios en su humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero murió hace casi 2000 años, fue crucificado, fue clavado en la cruz, derramó su sangre por toda la humanidad. Como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aquí tenemos esta Biblia, el corderito que representa a Jesús, el Cordero de Dios. Pero el Cordero murió, fue crucificado, fue sepultado, pero ¿qué sucedió? Esa historia gloriosa que al tercer día resucitó vencedor, venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, venció a Satanás y todos sus demonios, venció al infierno, venció a la muerte, se levantó triunfante. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. No temas, pueblo, aleluya. Así que todas aquellas familias, todas aquellas personas que desean conocer de Dios, a Dios lo conocemos por su palabra. Así que, ¿qué requisito? No tiene ningún costo, es cierto, pero hay un requisito: que tenga hambre de Dios, que se comprometa con Dios a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. Y con gusto, comuníquese con este servidor al número que aparece en su pantalla, llámenos, escríbanos por WhatsApp, por Messenger. Si no nos ha agregado en Facebook, puede encontrarnos como Rigoberto Yol. Ahí envíenos una solicitud en nuestra página de Facebook. Compartimos versículos, pensamientos bíblicos, noticias actuales, para que la iglesia esté preparada. También puede ver este programa y todos los programas anteriores, desde el primer programa que grabamos en el 2019, 2020, no recuerdo exactamente la fecha, pero ahí hemos grabado desde ahí. Y si usted desea ver, puede buscarnos en YouTube como La Restauración Zumpango. Dele like, comparta. De esta manera usted es partícipe de compartir el Evangelio a los amigos. Queremos llegar a donde Dios nos permita, a través de las redes sociales, acá en Facebook, acá en Vidavisión Canal 99 y en nuestra página de YouTube como La Restauración
Zumpango. Así que bienvenidos, vamos a meditar la palabra del Señor. Al final del mensaje quisiera tomar un tiempo al final para orar por aquellas personas que van a aceptar a Cristo Jesús. Durante años, meses, el Señor les ha hablado, pero llega un tiempo de Dios, llega una oportunidad que Dios da para entregarle su vida, su corazón. A Él lo estaremos haciendo al final del mensaje. También estaremos orando por aquellos enfermos, por aquellas familias, aquellas personas, aquellos hogares donde hay necesidades de cualquier índole. Así que prepare su corazón, preparemos nuestro corazón para juntos meditar la palabra y al final unirnos en oración, también para darle gracias a Él, porque estamos a 10 días de finalizar este año. Hemos estado, hermanos y amigos, estudiando, escudriñando respecto al mensaje que encontramos en la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola tan preciosa que nos describe a aquellos que nos alejamos de Dios, aquellos que nos fuimos lejos, perdidos, apartados. Pero la gracia, aleluya, esa gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y es por gracia que recibimos el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación, la restauración de nuestra vida. Es por gracia. Todo ello está aquí encerrado en la parábola del Hijo Pródigo. Este es el tercer programa y esperamos en Dios hoy concluir con esta parábola. Lo que Dios nos ha dado lo estamos compartiendo con cada uno. Así que si tiene una Biblia a su alcance, tómela. Lucas capítulo 15, Evangelio de Lucas capítulo 15. Vuelvo a leer del versículo 11 hasta el 24. Así que en el nombre del Señor Jesús, demos lectura a su bendita palabra. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya, aleluya. Cuánto gozo invade mi corazón cuando leo, cuando medito esta escritura tan preciosa, porque describe con un lujo de detalles la vida que este pobre y miserable hombre vivía lejos de Dios. Y estoy seguro que es el testimonio de la gran mayoría de cristianos evangélicos, que por pura gracia estamos con vida, que solo la misericordia de Dios nos guardó, nos libró, cuando vivíamos como este joven, apartados de Dios, como leímos ya hoy, tercera vez que leemos Lucas 15, del 11 al 24. Nos representa ese hijo menor llamado, conocido como el hijo pródigo. Nos representa porque con un corazón de ingratitud, cuando el Padre nos dio los bienes, nos dio vida, nos dio salud, nos dio la capacidad de desarrollarnos como seres humanos, nos dio la inteligencia, nos dio sabiduría humana, sabiduría de Él, para que como humanos vivamos bien, para que como creación, como criaturas de Él, vivamos bien. Les repartió los bienes. ¿Y qué hicimos nosotros con la salud, con la vida, con las oportunidades que Dios nos dio? En vez de buscar de su amor, en vez de buscar agradar su corazón, en vez de buscar una vida santa, una vida que le agrade, lo que hicimos es que juntamos todo lo que nos dio: vida, salud, trabajo, oportunidades, capacidad de elegir, capacidad de decidir, y en vez de habernos decidido para buscar el camino angosto que lleva a la vida eterna, nos fuimos por el lado contrario al camino ancho, a derrocharlo todo, a derrochar vida, juventud, salud, dinero, trabajo, tiempo, hundiéndonos como este joven. Todo al principio, como dice el mundo, nos era como color de rosa. El camino ancho es lo que le da al hombre pecador, le da deleites, le da placeres. Y el hombre, como dice esta parábola, juntándolo todo. Así fuimos para con el mundo. Así esto nos describe a la perfección a todos aquellos que nos entregamos a los vicios, que nos entregamos a los placeres, al pecado, a la inmundicia, a la iniquidad, a la maldad, al pecado, a derrocharlo todo. Y el enemigo, el mundo, nos lo ponía todo fácil, nos lo pintaba como placentero, como agradable, como deleitoso. Juntándolo todo, se fue lejos
a una provincia apartada. Simboliza al mundo sin Dios, donde el hombre se cree libre en sus derechos, donde el hombre le dice a Dios con su actitud: no te metas en mi vida, no te necesito, no te involucres en mi vida, yo sé lo que hago. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que en la gana se me dé, yo busco, yo adquiero. Y lo juntó todo para irse lejos, lejos, a una provincia apartada. Eso es lo que hace Satanás con el ser humano a través del pecado. Lo aleja de Dios, lo aleja del amor de Dios, de la protección de Dios, de la bendición de Dios, a derrocharlo todo. Sí, como dice más adelante, cuando el hijo mayor regresa y le reclama al padre y le dice: ahora que vino tu hijo, que ha derrochado tus bienes con rameras. O sea que este joven buscó los antros de vicios, y eso es lo que caracteriza a los seres humanos sin Dios. Recuerdo mi juventud, desde la adolescencia, 13, 14, 15 años, me empecé a hundir en el pecado, en el vicio del alcoholismo. A los 18, 19 años, en la drogadicción, 3 años adicto. Casi 10 años alcohólico. Un hombre malvado, un hombre obsceno, un hombre sucio, un hombre depravado. Por eso la Escritura dice que el hijo pródigo se fue lejos, a una provincia apartada, donde vivió perdidamente. Sí, es lo que el ser humano no comprende, porque está cegado, porque está esclavizado, porque está dominado por el reino de las tinieblas, por el reino de Satanás. Le da deleites, le da placeres, ¿a cambio de qué? A cambio de su alma. Si Satanás logra que el ser humano muera en pecado, aunque tenga religión, aunque su nombre esté anotado en el libro de membresía de alguna iglesia, de alguna religión, pues ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, solamente Cristo Jesús, el Hijo bendito de Dios. Insistimos en ello porque estamos a punto de finalizar este año 2025. Amado joven, amada señorita, amado televidente, estamos cerrando un año más y tú todavía lejos de Dios. Tú sabes perfectamente que Dios ha tratado contigo, que Dios te ha salido al paso, que Dios te ha hablado, Dios ha tocado tu corazón, y hay momentos en donde tú has dicho: es cierto, estoy lejos de Dios, mi alma corre un grave peligro de condenarse eternamente en el infierno. Y has dicho más adelante, en otra oportunidad: amigo, hermano, que te has apartado, el tiempo transcurre, esta puede ser tu última oportunidad. ¿Cuántos en el año 2024 dijeron: en el 2025 voy a cambiar mi vida? Y muchos no llegaron al 2025. Muchos murieron por enfermedades, por accidentes, por una bala perdida. Sí, fue tan repentino que murieron lejos de Dios. Ya no les llegó otra oportunidad. Si Dios te ha llamado, no tardes en venir. Ya no vivas otro año más. Si Dios te concede la vida en el 2026, ya no vivas perdidamente como el hijo pródigo, que derrochó todo lo que su padre le había dado. Lo triste es que
a esa provincia a donde él fue. Dice la Escritura que vino una gran hambre a ese lugar. ¿Y qué sucedió? Todos los bienes que él había recibido de papá los malgastó, derrochó todo, absolutamente todo. ¿Y qué sucedió? Dice que llegó esa gran hambre y a él le comenzó a faltar porque ya no tenía dinero. Y cuando ya no hay dinero, ya no hay rameras. Cuando ya no hay dinero, ya no hay medios para adquirir para los vicios. Ya no hay amigos. Ya no hay compañeros de vicios porque ya no hay dinero. Le comenzó a faltar. Y en esa miseria, en esa vida de derroche, dice la Escritura que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia. Dice que se arrimó, no fue contratado para un gran empleo. Se arrimó como un pordiosero. Se arrimó a mendigar un pan, una oportunidad para lograr obtener un pequeño ingreso. ¿Y qué hizo el ciudadano de aquel lugar? Dice que lo envió a apacentar cerdos. Para un judío no hay nada más humillante que un trabajo de cuidar cerdos, porque los cerdos en la tradición judía, en la religión del judaísmo, es un animal inmundo, y todos sabemos que los cerdos son de los animales más inmundos que puede haber en el planeta. Allá lo enviaron. Ahí vemos cómo el pecado degrada al ser humano. Ahí vemos cómo Satanás no se conforma solo con apartarte un poquito de Dios. No, él te lleva lejos, lejos, lejos. Y cuando ya no tienes nada, está preparando el momento para darte el golpe final. ¡Qué trabajo más humillante, más vergonzoso, más degradante! Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. El ser humano puede ser de la alta sociedad, así como ellos se califican y se clasifican de la clase alta, de la clase pudiente. Pueden ser intelectuales, pueden ser empresarios, gente multimillonaria, pero cuando el pecado los atrapa, los hunde hasta la miseria, hasta el fango, hasta el lodo, como a este joven, el hijo pródigo. Y dice la Escritura que estando en esa miseria, era tanta el hambre que él tenía, que deseaba comer las algarrobas que les daban a los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Te das cuenta cómo Satanás hunde al ser humano. Como dice un dicho popular: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Cuando ya no tenía nada, le comenzó a faltar. Eso nos describe aquellas personas que van de pecado en pecado, de placer en placer, de droga en droga, de vicio en vicio, y ya nada les satisface. Empezaron con una copita de licor, empezaron con un tarro de cerveza, con una pequeña botella, una pequeña dosis de vino. Pero al principio era agradable, pero con el pasar del tiempo eso ya no les trae satisfacción. Y vemos personas muy queridas, personas en nuestros pueblos abandonadas, tiradas en las calles, esclavos de vicios. Sí, porque ya un poquito de licor no les satisface. Tienen que beber una semana, tienen que beber meses enteros. Sí, porque ya nada satisface su alma. Cuando comenzó a faltarle, dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, quien lo envió a apacentar, a cuidar cerdos. Un trabajo degradante, un trabajo sucio para la cultura de ellos, pero no había otra opción. ¿Cuál es la condición?
¿Cuántos vicios has tenido o tienes? ¿Cuánto tipo de licor o de droga has probado que ya nada se te satisface? Eso te indica que el enemigo te ha esclavizado. Pero hay alguien clamando por ti. Hay alguien orando, pidiendo al cielo, pidiendo a Dios que te rescate, pidiendo a Dios que te levante, pidiendo a Dios que rompa tus cadenas, que abra las prisiones, las cárceles donde el enemigo te ha esclavizado. Llega la intervención divina, estando en la posilga, estando en lo más sucio, en lo más inmundo. Imaginémonos a este joven con sus ropas en harapos, su ropa, su vestimenta sucia, con olor al chiquero, con olor a los cerdos. No es un olor agradable. Al principio tenía todo, sin duda utilizaba los mejores perfumes, pero todo se acabó. Estaba ahí deseando que alguien le diera un poquito de las algarrobas, de los alimentos, de la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba. Me imagino que en algún momento quizá probó algo de esa comida en su humillación, en su pobreza, en su escasez, en su calamidad, hasta dónde llegó. Pero quería más, dice, deseaba llenar su vientre, pero nadie le daba. Así de miserable es Satanás, así de cruel es el diablo. Pero algo aconteció cuando estaba deseando llenar su vientre, y aquí viene la intervención divina. Dice, y volviendo en sí. Eso nos indica que el pecado enajena al ser humano. El pecado le quita el juicio, le quita la razón al ser humano. En lo personal, vi gente universitaria esclavizadas en el alcoholismo, en la drogadicción. En lo personal vi personas muy inteligentes en los estudios del nivel diversificado, del nivel universitario, pero los fines de semana, ¿qué hacían? Irse a emborrachar desde la noche de viernes para amanecer sábado, todo el día sábado bebiendo, todo el día domingo bebiendo. Gente con un nivel intelectual alto, pero esclavizados por el diablo, porque el pecado les roba la razón, el pecado destruye la voluntad. ¿Cuántos en este momento, esclavizados por el alcoholismo, esclavizados por las drogas, han dicho, ya no quiero más? Se han dicho a sí mismos, han prometido, han jurado, ya no vuelvo a beber, ya no vuelvo a drogarme. Pero no pueden, porque Satanás cautivó su voluntad. Han perdido la razón, han perdido el juicio. Pero así como estaba este joven, algo sucedió. Dice, y volviendo en sí. Solo Dios te puede hacer volver en sí. Solo Dios te puede volver a dar la razón, la capacidad de razonar. Y volviendo en sí, aquí está la intervención de Dios. Lo hizo conmigo, por eso lo proclamo. Si Él pudo cambiar a este miserable pecador, si Dios pudo transformar a este que era esclavo de Satanás, esclavo de vicios, esclavo de inmundicia, lo hará contigo seguramente si pones tu confianza en Él. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros, los trabajadores, los obreros, los criados vivían mejor que el hijo que estaba deseando comer las algarrobas de los cerdos. Se acordó que en casa papá
tenía abundancia, si tenía para los criados, ¿cuánto más no tenía para los hijos? ¿Por qué vives lejos de Dios, hundiéndote en el pecado, inyectándote en las venas droga, consumiendo distintos tipos de droga? ¿Por qué en esa miseria si tu Padre tiene lo mejor para ti? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Amados amigos, todas aquellas personas del pueblo que nos conocieron en la vida pasada saben perfectamente que lo que hoy somos fue porque Dios nos alcanzó. Fue porque Dios tuvo misericordia. Si somos sinceros, amados televidentes, todos aquellos que conocieron a este servidor, los de la generación de los años 70, 80, cuando estábamos hundidos en los 90, hundidos en los vicios, esclavos de la maldad, del pecado, éramos tan despreciables en la sociedad, en las calles de este pueblo. Pero algo sucedió, volviendo en sí, es que Dios nos alumbró, Dios nos iluminó, la luz del Evangelio, de la gloria de Jesucristo nos alumbró. Y Él dijo, ¿cuántos? Si los jornaleros de mi papá tienen abundancia de pan. Volvió en sí, le fue dada, le fue devuelta la razón. Solo el poder del Evangelio te puede alumbrar. Entonces dijo, me levantaré, aleluya, me levantaré. Ahí está la clave. Levántate en el nombre de Jesús. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hará. No importa así como estás. Este joven no dijo, me voy a bañar, voy a cambiarme de ropa, si ya no tenía absolutamente nada. Dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Busca a Dios. La psicología en algo te puede ayudar, pero no puede salvar tu alma. Me levantaré e iré a mi Padre, a Dios. Busca a Dios, Él no te va a fallar. Él de hecho te está llamando en este momento, te ha estado llamando desde enero del 2025 y por su misericordia estás con vida, casi llegando al fin del año 2025 y te sigue esperando. Me levantaré e iré a mi Padre. Ve a Dios, ve a Jesús, busca de Dios la ayuda. Y le diré, dijo este joven, Padre, preparó lo que le iba a decir a papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Y eso es lo que la mayoría no quiere hacer. La única manera correcta de venir a Dios es con un corazón arrepentido, reconociendo que somos miserables pecadores. He pecado, dijo este joven. Le voy a decir a papá, Padre, he pecado. Yo he pecado. Tú has pecado. La diferencia es que no te has arrepentido. Yo he pecado, pero me concedió arrepentimiento. Me concedió la oportunidad de confesarle que he pecado, que había pecado, que lo había ofendido, que lo había despreciado, que lo había ignorado, que lo había sacado de mi vida. No era Él mi prioridad. He pecado. Es lo que tú debes decir. Es lo que cada ser humano debe decir. Padre, he pecado. Yo soy el responsable. No mis padres, no mis hermanos, no mis amigos. Yo soy el único responsable de vivir como vivo. He pecado. La Escritura dice, por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte, muerte eterna, condenación eterna. Pero bendito Dios por su palabra, que no se queda ahí, sino que dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo pensó, lo planeó, pero no se quedó con eso solamente. Versículo 20 dice, y levantándose. No lo pienses más. ¿Sabes? La gran mayoría de amigos saben que en el Evangelio está la verdad, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo han visto en muchos cristianos como Dios, aquel que era un drogadicto, aquel que era un borracho, aquel que era un blasfemo, que era un obsceno. Ahora es completamente diferente. Antes lo miraban en las cantinas peleándose, haciendo broncas y riñas, peleas en las calles, insultando, maltratando, faltándole el respeto a todo mundo. Hoy lo ven transformado en su juicio cabal y con una Biblia, y va a la iglesia a adorar a Dios. Sí, ¿por qué? Porque reconoció su pecado y fue al Padre, y levantándose, no lo pensó solamente, no lo deseó, sino que dio el paso. La Escritura dice en la carta del apóstol Santiago, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y levantándose, vino a su Padre. Aleluya. Por eso la Escritura dice que no hay dos caminos para ir al cielo. No es como el diablo le ha hecho creer a grandes mayorías de gente que todas las religiones llevan a Dios, como hablan de Dios, cantan bonito, hablan bonito. Todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, soy uno de los caminos. Yo soy el camino, solo hay un camino. Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. No importa cuán lejos has vagado, no importa cuán profundo has caído, no importa cuán sucio, cuán inmundo, cuán inicuo te puedas sentir. Tu Padre ve cuando te levantas y das el primer paso. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. El Padre corrió a encontrar a su Hijo, se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó. Eso es Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Dice la Escritura que de tal manera Dios, el Padre, amó al mundo. O sea, nos amó a la humanidad, malvada y perversa como somos. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios el Padre dio a su Hijo, sabiendo que lo íbamos a crucificar, lo íbamos a matar en la cruz con nuestros pecados, pero nos amó tanto que lo dio por nosotros. El Padre corre al encuentro de su Hijo. Ese Hijo venía descalzo. Su ropa estaba inmunda, estaba sucia, apestosa. Así es el ser humano. En pecado, el pecado ofende a Dios. El pecado es abominable a los ojos de Dios. La inmundicia.
le causa náusea a Dios, pero su amor es tanto. La Escritura dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. El Padre corrió, pudo más su amor, pudo más su misericordia que el pecado y la miseria de su Hijo. Corrió hacia donde venía su Hijo, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo comienza a confesar lo que había pensado. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí llegó. Había pensado decirle: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el Padre lo interrumpió. El Padre inmediatamente le dijo a sus criados, a sus siervos: sacad el mejor vestido. Aleluya. Mira, amigo, lo que Dios tiene para ti. El mejor vestido. El mejor vestido, ya veremos cuál es ese vestido que el Padre ha preparado para ti. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo venía este joven? Descalzo, sucio. Se llevó toda la herencia, venía sin un centavo. El Padre lo regañó, le reprochó absolutamente nada. Le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Así te está esperando tu Padre. No con acusación. El que acusa es el diablo. El que señala es Satanás. Es el acusador. Ni una palabra de reproche. Sacad el mejor vestido y vestidle. Veamos cuál es ese vestido del que habla la Escritura. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a buscar la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Hay un versículo que nos habla de cuál es este vestido. 61:10 de Isaías dice: en gran manera me gozaré en Jehová, en Dios, en Jehová Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Aleluya. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. A eso se refiere la parábola. Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cuál es esa vestidura? Me vistió con vestiduras de salvación. En otras palabras, me limpió, me lavó, me purificó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Me lavó, me purificó con el agua de la palabra. Y me vistió con vestiduras de salvación. Por eso todo hijo de Dios, todo cristiano que se acerca a Dios, todo ser humano, toda persona que viene a Dios, Dios lo toca, Dios lo lava, Dios lo purifica, Dios lo transforma. Es el nuevo nacimiento. ¿Y cuál es esa vestidura? La salvación que le costó a Jesús su sangre en la cruz del Calvario. Me vistió con vestiduras de salvación. Lo que el hombre no puede hacer, lo que los amigos no pueden hacer, por muy buenos deseos que tengan para con nosotros, el Señor en un instante: traigan el mejor vestido y vestidle.
Aleluya. Poned un anillo en su mano. En las familias de los hacendados en Israel, de los pudientes en Israel, tenían criados, obreros, trabajadores a su servicio. Pero solo los hijos, papá y los hijos, tenían derecho a usar un anillo que los distinguía. El anillo en esa época era un símbolo de poder, un símbolo de autoridad. Algunos reyes usaban su anillo para sellar un edicto. Hoy en día se firma un documento. En aquel entonces el anillo del rey sellaba un edicto, un mandato. El anillo, símbolo de autoridad. Está diciendo, mi hijo que ha vuelto, pónganle un anillo porque lo voy a poner en su posición de hijo, en el nivel de hijo. Este hijo se conformaba con que lo tomaran como uno de sus obreros, como uno de los criados, pero el padre dijo, no, pónganle el mejor vestido, las mejores ropas y pónganle un anillo porque este es mi hijo. Los hijos de Dios se distinguen de la creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios, pero solo aquellos que se acercan tienen la categoría de ser llamados hijos de Dios. Y poned, dice, calzado en sus pies. El profeta Habacuc dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace andar en mis alturas. Para andar en las alturas de los montes hay que tener un calzado especial. Para andar con Dios, el Señor nos da un calzado especial. Poned, dice, anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Eso es lo que el Padre hace cuando un ser humano viene a Él, un joven, una señorita, un hijo, una hija, un caballero, una dama. Dice, me levantaré, iré a Dios, iré a la iglesia, iré al evangelio, iré a buscar a Jesús, que me perdone, que me salve. Dice la Escritura que Dios, el Padre, se alegra tanto, y aquí a través de la parábola dice, traigan el mejor becerro, el más gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era. Todo ser humano que está en pecado, rico, pobre, joven, señorita, anciano, rico, pobre, quien sea, si está en pecado, está muerto espiritualmente. Mi hijo muerto era, pero ha revivido. Aleluya, el poder del evangelio ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra evangelio significa buenas noticias de gran gozo. Eso es lo que evangelio significa. Buenas nuevas de salvación, buenas noticias de gran gozo. Y siempre en este capítulo 15 de Lucas, versículo 7 dice, así os digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay personas que dicen, no, eso no es para mí, el evangelio es para los ignorantes, el evangelio es para los tontos, para los iletrados, para los analfabetas. No necesitan de Dios, pero aquel que como el hijo pródigo se levanta y viene a Dios, dice la Escritura, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan
arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tenemos unos minutos. No quiero finalizar este programa. No quiero finalizar el año 2025. Sino antes extender esta invitación del cielo para tu alma. El Padre te está llamando. El Padre te ha visto. Cuando lo vio de lejos, cuando venía lejos, lo vio su Padre. Los ojos de Dios están sobre ti en este momento. ¿Vas a finalizar el 2025 apartado? ¿Vas a finalizar este año, otro año más en la posilga, deseando las algarrobas del mundo? Ven al Padre, ven a Jesús. Inclina tu rostro, ábrele tu corazón a Él. Si vas a recibirle por primera vez o vas a reconciliar, quiero guiarte. Repetir esta oración no te va a salvar. Lo que te salva es la fe que pongas en Jesús, quien murió en la cruz por ti. Lo que te salva es que confieses tu pecado a Él de todo corazón. Él te perdona y te recibe y te transforma y te pone en el nivel de un hijo suyo. Oremos, repite conmigo. Padre bueno, he pecado, he vivido lejos de ti, perdidamente, y hoy sé que si muero así, mi alma se condenará eternamente. Pero también he escuchado que tú me amas, que tú me esperas, que tú me estás llamando. Hoy acudo a ti. He pecado, perdóname. Lávame con la sangre que Jesús, tu Hijo, derramó en la cruz. Opera en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Borra todos mis pecados, perdona todas mis maldades. Yo recibo a Jesús hoy, 21 de diciembre del 2025. Recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador personal. Te recibo a ti como mi Dios, como mi Padre. Por favor, recíbeme como tu hijo. Adóptame en tu familia. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si estás enfermo, el Señor te toca. Padre, visita los hogares donde hay enfermos. Solo extiende tu mano, por favor. Que tu poder corra desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Fuera el cáncer, fuera la diabetes. Normaliza la presión alta, la presión baja, normaliza la presión. Sana el corazón, sana el cerebro, sana el sistema nervioso, sana los huesos, sana los músculos, sana la sangre, sana la piel. Toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, porque está escrito que por su llaga fuimos nosotros curados. Obra milagros de sanidad.
Obra milagros de sanidad. Consuela los corazones enlutados, los corazones entristecidos, Padre. Ven a vendar a los quebrantados de corazón. Levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, liberta al cautivo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecho. Gloria a Cristo. Qué bendición finalizar el año 2025 desde este su programa, Escudriñando las Escrituras. Por favor, apóyennos con sus oraciones. Si el Señor nos permite, nos veremos el 4 de enero del año 2026, si el Señor no ha venido. Dios te bendiga y te guarde.